La oscuridad en aquella pequeña aldea llegó sin previo aviso y cubrió cada rincón como un manto espeso. Todo comenzó con un silencio abrupto, los grillos callaron, el viento se detuvo y hasta las hojas de los árboles permanecieron estáticas, como si hubieran sentido la presencia de algo indescriptible. Era la misma aldea donde, décadas atrás, se registraron hechos que pocos se atrevían a mencionar. Una serie de eventos inexplicables se extendió con tanta fiereza que la gente del lugar aseguraba que la desgracia había traspasado el tiempo para volver a manifestarse. Dicen que la séptima profecía nació de esas historias, de testimonios que nadie podía confirmar del todo, pero que se transmitían con el mismo terror de boca en boca, hasta convertirse en un eco persistente en la memoria colectiva. Se cuenta que en la casa ubicada al final de la empinada colina metalizada por la luz de la luna vivía una joven llamada Lucía, conocida en el pueblo por su carácter afable y su mirada melancólica. Desde hacía una semana, se repetían a su alrededor sucesos extraños, sombras que danzaban en los pasillos, puertas que se cerraban a medianoche sin explicación y un murmullo constante que parecía provenir de las paredes. Poco a poco, la alegría de Lucía fue dispersándose como el vapor ante el frío, hasta el punto de que los vecinos apenas la veían salir. Los más supersticiosos aseguraban que la casa la estaba llamando, que algo habitaba en su interior y no permitiría que ella se marchara tan fácilmente. Una noche, una anciana que vivía frente a la casa juró ver cómo las ventanas emanaban una luz mortecina, casi verdosa, y escuchó un coro de lamentos ahogados saliendo a través del techo. Al día siguiente, la anciana no pudo pronunciar palabra, la encontraron sentada en su mecedora, con la cabeza gacha y los ojos totalmente en blanco, como si el horror que presenció hubiera absorbido su espíritu. Nadie pudo acercarse sin sentir un escalofrío cortante. Desde ese momento, los rumores crecieron. Murmuraban que esa misma noche se escucharon campanadas guturales surgir de la nada, como si anunciaran un encuentro con fuerzas malsanas que se aproximaban con rapidez. Era imposible apartar la vista de aquella lúgubre casa en la colina, parecía la más tétrica postal que un viajero pudiera llevarse de aquel lugar maldito. Conforme las horas avanzaban, los sucesos dentro de la casa de Lucía se volvían cada vez más intensos. En la aldea, alguno que otro atrevido aseguraba haber visto el reflejo de un hombre alto y encorvado, con el rostro completamente borroso y las manos apoyadas en las ventanas del piso superior. Otros decían que al pasar cerca de la casa en la noche, se escuchaba en el interior el chirrido de miles de insectos, como si un enjambre demoníaco hubiese decidido anidar en el corazón mismo de la vivienda. Nadie apoyaba la teoría de que todo era un simple cuento para asustar a los curiosos, las señales eran demasiado claras y el miedo en el ambiente demasiado real. Poco después, Lucía escribió en su diario, un cuaderno de tapas cubiertas en terciopelo oscuro, lo que describió como manifestaciones previas al fin. Sus manos temblaban mientras susurraba que había visto símbolos antiguos garabateados en las paredes de su habitación. Parecían jeroglíficos hechos con uñas o algo peor. Cada símbolo hacía referencia a un presagio siniestro, como si algo o alguien hubiera decidido resumir en esas paredes un calendario de fatalidades. Lucía notó que la mayoría de esos signos apuntaban a un eclipse venidero, un fenómeno astronómico que, según los viejos del lugar, traía consigo la apertura de un portal a las sombras nunca antes reveladas. En la aldea se hablaba de la profecía que anunciaba la llegada de la luna cubierta por tinieblas. El preludio estaba escrito en un pergamino antiguo que se guardaba bajo llave en la iglesia, junto a un crucifijo ennegrecido por la intemperie. El mensaje aseguraba que, tras la sexta calamidad, se desataría la séptima, la definitiva, la que abriría el umbral para que criaturas de abismos insondables entraran al mundo humano. Muchos afirmaban que la película La Séptima Profecía se inspiraba en aquella historia ominosa y que el guión estaba plagado de referencias directas a las vivencias de quienes habitaron la aldea en tiempos ya olvidados. Sin embargo, pocos se atrevían a admitirlo públicamente, pues hacerlo significaba retar a las fuerzas que ahí residían. Los días pasaron en un suspenso cargado de malestar. Una noche antes del eclipse, la gente se encerró en sus hogares. Nadie quería salir, como si presintieran que algo letal acechaba en el aire.
La atmósfera estaba tan densa que costaba respirar, y en las inmediaciones de la colina el silencio se hizo total. En medio de la madrugada, las velas de la iglesia se apagaron sin razón aparente, y las puertas se abrieron de golpe, dejando que un viento helado cruzara la nave principal arrastrando hojas secas y un olor nauseabundo, como compost descompuesto en plena tumba abierta. El párroco, que insistía en rezar por la salvación de la aldea, permaneció inmóvil, con la mirada petrificada hacia el crucifijo ennegrecido. Unos afirman que el crucifijo se quebró al instante, separando el rostro del Cristo en una mueca de terror. Comenzó entonces una ola de desapariciones. Nadie escuchó gritos ni forcejeos, simplemente la gente se esfumaba de un momento a otro. Una madre que dormía con su bebé en brazos despertó para descubrir que su hijo ya no estaba y que el equilibrio del silencio se había tornado más pesado. Aquellos marcados por la presencia de ese extraño ser de rostro borroso no tuvieron oportunidad de escapar. Se decía que un murmullo profundo llegaba a las paredes en la última noche antes del eclipse y apuntaba directamente a quienes habían sido elegidos para completar la séptima y final profecía. Las ventanas de la casa de Lucía volvían a brillar con un resplandor enfermizo, y desde la aldea, los que aún quedaban con valor realizaban vigilias improvisadas a la distancia, esperando presenciar cualquier indicio de lo que fuera a suceder. El eclipse llegó con un cielo cubierto de nubes plomizas que parecían teñidas de rojo en el filo de la luna. Cuando el disco lunar se alineó, se pudo observar un contorno de sombras retorciéndose, como si quisieran abrir un agujero en la noche. Un aire gélido y áspero recorrió los tejados, agrietando la madera y haciendo crujir las paredes de las casas más antiguas. Un golpe seco retumbó desde la colina, y todos entendieron que era la señal de un final. El reloj de la iglesia marcó la hora simbólica en la que, según la historia, el portal se abriría, y en ese mismo instante se escuchó un lamento colectivo que parecía provenir de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. Era como si la tierra misma estuviera suplicando que algo se detuviera. Pero no se detuvo. En la casa, Lucía sintió como las paredes palpitaban. Una fuerza invisible la empujó hacia lo alto de la escalera, donde el pasillo parecía prolongarse más de lo habitual, retorciéndose como un pasadizo vivo. Cada paso la sumía en un terror indescriptible, la escalera crujía, las barandas parecían latir con un calor malsano que se transmitía hasta sus dedos. Al llegar al piso superior, la atmósfera estaba tan cargada que le costaba mantener los ojos abiertos. Escuchó entonces un murmullo intenso, un cántico en algún idioma antiguo, y de pronto notó que su propio nombre estaba mezclado en aquel coro infernal. Fue incapaz de retroceder. Avanzó hasta una puerta que nunca antes había visto en la casa. La puerta se abrió sola con un estruendo, y una presencia oscura le cerró el paso por detrás. No había marcha atrás. En el resto de la aldea, la gente sintió un temblor que estremeció las calles, haciendo tintinear las ventanas y mover las luces de los candelabros. Muchos cayeron de rodillas, incapaces de resistir la presión que comprimía el aire hasta casi dejar sin aliento. Algunos aseguraron ver figuras cadavéricas recorriendo las calles en formación, despidiendo un hedor que provocaba náuseas inmediatas. Todo ocurrió en apenas unos minutos que se hicieron eternos: el eclipse, la oscuridad absoluta, el rugido proveniente de la colina y un golpe final que cortó de raíz todo sonido. En el interior de la casa, Lucía contempló con horror la sala que tenía delante. Estaba llena de símbolos grabados en piedras antiguas, flanqueados por velas casi consumidas. Una extraña figura con el rostro cubierto por un velo de niebla alzó una mano huesuda y apuntó a Lucía, como si hubiera estado aguardando su llegada desde hacía siglos. Un escalofrío le recorrió la columna cuando descubrió a su alrededor rostros a medio esculpir emergiendo de las paredes, suplicando ayuda con expresiones agonizantes. Se escucharon golpes intempestivos desde el techo, como si algo inmenso se arrastrara justo encima. El cántico sibilante se tornó más estridente y, en un segundo, todas las velas estallaron con chispas de un color anaranjado enfermizo, iluminando un extraño sello dibujado en el suelo. Era el símbolo que había visto en sus pesadillas, la marca de la séptima profecía.
Lucía quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Una fuerza invisible la empujó al centro del sello. Sintió cómo le ardía la piel, un calor detestable que le robaba la poca serenidad que le quedaba. Enfrente, la figura encorvada removió su velo, y solo se distinguían dos cuencas vacías como ojos, irradiando un odio sin nombre. En ese instante, los susurros se transformaron en un bramido desquiciado y una columna de humo negro brotó del suelo, alcanzando el techo con un chillido agudo que quebró los cristales de las ventanas. El ciclo estaba completo, la última profecía había convergido con la aparición de esa fuerza primigenia, y Lucía era la ofrenda impuesta por un designio inalterable. Un estallido de energía sacudió la casa, y a partir de esa noche nadie volvió a ver a Lucía. Ni a escuchar su voz, ni siquiera en las pesadillas colectivas que se propagaron durante meses. La colina quedó marcada por una grieta que despedía un hedor sulfuroso, y los animales del bosque huyeron despavoridos hacia otros horizontes. Los pocos aldeanos que no habían desaparecido se vieron obligados a abandonar sus hogares tras aquella fatídica velada. Los que se marcharon contaban historias fragmentadas sobre aquel ritual y aseguraban haber visto una procesión de seres huesudos que salían de la casa mientras arrastraban un bulto informe, quizá el último destello de humanidad que quedaba en la colina. Cuando los forasteros preguntaron qué ocurrió realmente, nadie supo explicar con palabras cuán aterradores fueron esos instantes. Solo quedaban miradas de pánico y suspiros que resonaban con un eco de desolación. Las puertas de la iglesia permanecieron abiertas para siempre, como una evidencia de que ya no había protección ni refugio sagrado posible. El crucifijo roto seguía en el altar, ennegrecido e irreconocible, testigo mudo de los acontecimientos. Una capa densa de oscuridad se instaló en esa región, y el nombre de la aldea terminó borrándose de los mapas, como si alguien quisiera proteger al mundo entero de su existencia. Dicen que, al contemplar la película La Séptima Profecía, aquellos que vieron realmente lo que ocurrió en la colina experimentan un estremecimiento único, pues reconocen en algunas escenas el mismo sello, las mismas sombras y los mismos coros que una vez consumieron a Lucía y a gran parte del pueblo. Con el tiempo, la historia se volvió un susurro perdido entre leyendas. Algunos insisten en que la energía oscura aún reside en aquel terreno abandonado, esperando que algún incauto se acerque lo suficiente para escuchar los lamentos atrapados en las ruinas. Otros afirman que en las noches de eclipse, cuando la luna vuelve a mancharse de sangre, se oye un coro fúnebre que llama con nombres que nadie conoce, como si no hubiera terminado de completarse el sacrificio. Al final, el silencio que domina la colina se vuelve más pesado que cualquier grito. La presencia invisible que ronda las calles vacías no ha dejado de alimentarse del miedo que continúa latente en cada rincón, y el timbre persistente de la campana inexistente resuena cada medianoche, clamando la llegada de algo peor que la propia muerte. Nadie regresa a ese lugar con vida, y los que logran escapar apenas pueden articular lo que vieron. Lo llaman la región maldita, el epicentro de la verdadera séptima profecía. El terror ahí no encuentra fin, y los fantasmas de los que desaparecieron vagan eternamente en un purgatorio de lamentos agónicos. Allí no existe la esperanza, ni la redención, solo un pozo de sombras que se extiende sin promesa de luz. Y así concluye la historia, sin salvación, sin heroísmos, sin una lección que aprender. Solo queda un reino de tenebrosas visiones y un eco eterno de almas aprisionadas, recordándonos cuán ínfimos somos ante fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.